Hola, hola, ¿cómo están todos? Apaga el audio general aquí abajo, en silenciar a todos mejor, porque aquí van a entrar un montón de personas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya. Admitir, admitir, voy a... Habilitar sala de espera también, ahí sigue entrando. Sí, está listo. Ya. Está listo la... Deshabilité la sala de espera, así que van a ir entrando de a poco todos. Vamos a esperar unos minutitos para que entren todas las personas y vamos a comenzar. Estaba en una clase. Que es completamente gratis, los voy a silenciar. La idea es que vamos a hacer de esta hora completa que tenemos, vamos a hacer 40 minutos de clase. Vamos a hacer una introducción de qué se va a tratar este curso y posterior, los otros 20 minutos que quedan, vamos a hacer preguntas. Ahí voy a abrir todos los micrófonos para que hagan preguntas y alguna interrogante que tengan. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, entre otras cositas más, algunos diplomados de medicina tradicional china, también algunos diplomados de terapias de dolor crónico, electroacupuntura, estética facial con agujas, soy auxiliar de farmacia y ahora estoy estudiando cosmetología, que me interesa mucho el tema de la piel y lo que quiero hacer en un futuro es mezclar ambas cosas, tanto la medicina china con los procesos que tienen relación con la piel. ¿Ya? Eh, yo estoy acá haciendo estos cursos, estas clases hace ya un tiempo en el Centro One Min. Le doy las gracias a todos los que me siguen desde el primer curso, los que me hablan por interno. No recuerdo todos los nombres, pero eh, le doy las gracias a todos los que me siguen y me escriben, me preguntan sus temas, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto a todo eso, gracias por seguir aquí e interesarse por el mundo de la medicina tradicional china. Voy a compartir pantalla para que empecemos con el tema. Bueno, ya. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a hacer 40 minutos y los otros 20 minutos van a ser para que realicen sus preguntas y sus inquietudes. ¿Ya? Esta es una clase introductoria que tiene como finalidad que ustedes conozcan de qué se va a tratar este curso y que también se resuelvan todas las dudas que tienen. ¿Ya? La fitoterapia china con plantas occidentales. Eso quiere decir que vamos a hacer esta fitoterapia con plantas que nosotros podamos encontrar aquí en Chile o en Latinoamérica. ¿Ya? Por ejemplo, albahaca, por ejemplo, aloe vera, por ejemplo, ajenjo, cardamomo, anís estrella, canela, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a comenzar con la presentación. En China, esto se llama farmacopea, que es una especie como de farmacología, como temas de medicamentos, pero a base de plantas. Las plantas que se encuentran en China
son muy distintas a las que encontramos acá. Y el proceso con el que se hacen el proceso con el que se entrega este fitomedicamento es muy distinto. En España, por ejemplo, se hace de la siguiente manera: se prescribe una receta. Y esta receta, con nombres que están en chino, se prescriben y esta persona, paciente, con esa receta, va a algún lugar en donde se preparen, como por ejemplo acá en Santiago de Chile, podríamos decir a grandes rasgos que podría ser un recetario magistral, un preparado magistral. Con tu receta vas y te preparan el medicamento o te entregan la fórmula que el médico eh, o el médico alópata o médico chino o acupunturista prescribió, ¿ya? Esta, esta modalidad en China forma parte de uno de los pilares fundamentales de la medicina tradicional, junto con otras cosas, junto con el masaje tuina, por ejemplo, junto con la acupuntura, junto con con las ventosas, con la moxibustión, la digitopuntura, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas técnicas son pilares fundamentales de la medicina tradicional china. Hasta hace relativamente poco tiempo, tanto la farmacopedia como las demás técnicas han sido bastantes desconocidas en el mundo occidental por el mecanismo que tenía o que tienen. Como les decía anteriormente, en algunos países siguen teniendo este mecanismo que eh, es más difícil, es más complejo. Las regulaciones son distintas. Por ejemplo, yo que he hecho cursos en España, allá la acupuntura no está regulada como acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si bien la medicina tradicional china es una técnica que está reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, en otros países no hay una regulación como tal para practicarla. Entonces, de cierta manera, se practica de distinta manera. O sea, en Argentina, por ejemplo, tampoco está regulada. Acá sí está regulada. Entonces, allá como no está regulada y como podría ser una droga en sí, se hace con una prescripción médica, como les comentaba anteriormente, en donde se prescribe qué componente o qué fitomedicamento vamos a preparar, cómo se va a tomar, etcétera, etcétera. Y se hace un complemento a lo que es las otras técnicas que vamos a realizar. Por ejemplo, si yo le hago acupuntura a un paciente o auriculoterapia y veo que este paciente tiene una deficiencia en algún órgano, deficiencia, por ejemplo, de chi de vaso. La energía del vaso no está funcionando de manera correcta, por ende, los procesos que tienen relación con esto no están funcionando al 100%. Entonces ahí, aparte de yo hacerle la acupuntura o hacerle algún tratamiento, reflexología podal, eh, auriculoterapia, moxibustión, ventosas, le prescribo esta eh, fitoterapia china. Ahora lo vamos a ver con plantas chilenas. Es algo que va a ser un coadyuvante a la terapia que nosotros vamos a hacer con el paciente. ¿Ya? Acá todo lo que podamos integrar va a funcionar mucho más rápido quizá en la patología que queremos trabajar con el paciente. Me adelanté un poco en la traducción, no voy a leer completa la traducción. Para el curso ya vamos a ir más con la traducción y más con un poco de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá vemos una imagen que es de un texto muy antiguo, el Naijing, que tiene relación con una imagen en donde se está haciendo una preparación, una decocción de un fitofármaco, por ejemplo.
Y acá vemos otra imagen en donde se hace en China eh, la fitoterapia con los fitomedicamentos. Pero este chino es muy actualizado porque tiene un iPad. Entonces, la naturaleza de los elementos o de las plantas que vamos a utilizar. ¿Cómo la naturaleza, dirán ustedes? Cada fitomedicamento o cada planta tiene una naturaleza, una esencia, ¿ya? La naturaleza de las plantas se refiere a una propiedad relacionada con la temperatura, desde un punto de vista de la funcionalidad y del actuar de la planta, ¿ya? Es decir, la temperatura funcional, ¿ya? Las plantas se pueden dividir en varios grupos, ¿ya? Por ejemplo, el primer grupo sería plantas con la etiología de caliente, que sería re en chino. También vamos a encontrarnos con un grupo de plantas que van a tener esta etiología de tibia, wen. También otras que van a ser neutra, ping, fresca, liang, y fría, han. Porque la otra ¿Ya? muchachita la eso me escribió Necesito que apaguen los micrófonos, por favor. Profesor, porque la va a tener que apagar abajo en general a todos porque aquí va a pasar todo el rato esto porque está entrando la gente a cada momento con el audio Ok, activado. vamos a silenciar todos. Ya, ahí están todos silenciados. Por favor, los que vayan entrando, para que podamos seguir con la presentación, vayan entrando y apagan su micrófono. Al final de la presentación, como ya mencioné anteriormente, 20 minutos vamos a tener la oportunidad de preguntar, de hacer las consultas, las inquietudes, ¿ya? Pero de momento, el que entre, por favor, o los que vayan entrando, vayan apagando los micrófonos para que no se acople y se entienda lo que voy explicando. Vamos a seguir. Entonces, como decía anteriormente, en el grupo primario está caliente, tibia, neutra y fresca y fría, ¿ya? Y en el grupo secundario estaría ligeramente tibia, wei wen, ligeramente fría, wei han, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque dependiendo de la sintomatología o del diagnóstico desde la medicina china que nosotros queramos tratar, vamos a tener que escoger dos cosas. Uno, vamos a tener que escoger la planta, obviamente, pero, y dos, la naturaleza de esa planta. Si nosotros tenemos a una persona que tiene una patología, eh, que sea caliente, re, nosotros la tendríamos que contrarrestar con una planta o un grupo de fitoterapia que tenga la característica o la etiología de Han, que es frío, ¿cierto? También, si nosotros hay una patología, por ejemplo, que una persona tiene su yin y yang, que hemos hablado en otros cursos, o un desequilibrio, para que se entienda, en esa etiología en esa patología vamos a escoger la planta de una etiología neutra, porque en el fondo lo que queremos hacer, queremos em, contrarrestar el, el mecanismo, ¿ya?
La naturaleza de las plantas permite determinar su naturaleza funcional, lo que estaba explicando anteriormente, yin o yang. Para los que no conocen y no han hecho algún cursito de medicina china, todo lo que tiene relación con el yin van a ser todas las características que tienen relación con el frío. Por ejemplo, el agua sería yin. Eh, lo femenino sería yin. La oscuridad sería yin. Si lo llevamos a las plantas que tienen esta especie de etiología fresca serían yin. Por ejemplo, la menta, que tiene esta etiología y este sabor como refrescante, sería yin. El eucaliptus, por ejemplo, sería yin. Y todo lo que tiene, la aloe vera sería yin. Y todo lo que tiene, toda esta etiología de propiedades que aportan frío. Y por otro lado, el yang, lo contrario. Todo lo que tenga la etiología de calor. Como dijimos anteriormente, oscuridad yin, la luz sería yang. Femenino yin, eh, masculino yang. Y todo lo que tenga relación con el calor. En la teología de las plantas, por ejemplo, eh, el ginseng podría ser yang, ¿ya? La cúrcuma podría ser yang. Y todo lo que tenga estas características de calor. Como regla general, las plantas que sean yin o yang van a depender, como les mencionaba anteriormente, de los síndromes. Voy a sacar esto y lo voy a poner acá porque no veo cuando está en pantalla completa. Va a depender de los síndromes, que pueden ser de naturaleza yin o yang, o síndromes de frío o síndromes de calor. Pero también existen ocasiones en que es necesario utilizar una o más plantas. No solamente vamos a proporcionar frío, no solamente vamos a proporcionar calor, sino que vamos a hacer una mezcla de frío o calor, o de frío para estimular algo específico y de calor para estimular otra cosa. O también utilizar una de las que vimos anteriormente, que era neutra. Eso sería como un regulador, ¿ya? Eh, Como decía anteriormente, utilizar una o unas plantas por sus propiedades específicas respecto a la alteración de la salud que la persona presenta. Pero por otro lado, la naturaleza de la planta es compatible al síndrome de la persona. En estas ocasiones, estas plantas se combinan con otras de naturaleza neutra para compensar y neutralizar los efectos de su naturaleza que por un lado nos interesan y así poder aprovechar las propiedades específicas. ¿Ya? El primer grupo que vamos a encontrar, Wen, que es de naturaleza o etiología caliente tibia. ¿Ya? Estas plantas pertenecerían a a la categoría de yang, del calor, de lo que les expliqué anteriormente. Todo lo que tenga relación con el calor. ¿Cuáles van a ser las acciones de este grupo de plantas o de este grupo de fitomedicamentos? Van a ser las siguientes. Van a tener una acción estimulante, ¿cierto? Van a tener una acción fortalecedora. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos fortalecer el sistema inmune, porque nuestro síndrome, bajo nuestro diagnóstico, nos revela que la persona tiene su sistema inmune bajo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Haciendo, obviamente, un análisis
dependiendo de las herramientas que ustedes tengan como terapeutas, pero generalmente podríamos definir algunos conceptos que tendrían relación, por ejemplo, que una persona se enferme mucho, que una persona siempre esté resfriada, que una persona tenga poca energía, ¿ya? Que una persona sienta una pesadez, por ejemplo, en las extremidades superiores o inferiores. Una persona que sea deficiente, ¿ya? Por ejemplo, alguna persona que tenga una operación que se haya realizado hace poco, podría, en ese proceso de post-operatorio, en recuperación, podría ser una persona que sea una persona más deficiente en términos generales de su energía, de su sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al ejemplo, ahí tendríamos que aplicar una de estas plantas de naturaleza caliente o tibia, ¿ya? Que tienen la acción de estimular y de fortalecer, ¿ya? También las de naturaleza Rewen, caliente tibia, tienen la capacidad de calentar y tonificar el estómago y el vaso. Como yo siempre digo en los cursos, por ejemplo, un dato: los chinos siempre están tomando estas tacitas sin oreja y están tomando líquidos calientes o tibios o sopas. Pero en la cultura eh, ancestral y en la cultura, en las partes más antiguas de China, donde se sigue creyendo todo esto desde la visión de la medicina china, se sigue tomando siempre aguas temperadas, calientes, nunca frías. ¿Por qué? Esto siempre lo menciono en los cursos, porque estos hogueras que nosotros tenemos en nuestro sistema, que se llaman los tres yao, una hoguera superior, una media y una baja, tienen una cierta temperatura y eso hace que trabajen de manera correcta. Entonces, cuando nosotros tomamos algo muy frío, esto pone lento este sistema. Por eso cuando a veces en verano hemos almorzado, hemos comido algo y hace mucho calor y tenemos agua muy fría y sentimos que nos da una contracción muscular a nivel del estómago, según la medicina tradicional china, sería por esa razón, porque nosotros con el agua fría contrarrestamos este calor que es necesario que nosotros tengamos en nuestro organismo, una temperatura basal específica, ¿ya? Entonces, esas plantas, eh, con el ejemplo que mencioné anteriormente, sería solamente con agua o con sopa, pero acá sería con la naturaleza o la etiología de las plantas que tienen la capacidad de calentar y de tonificar el estómago y el vaso, ¿ya? Eso tiene relación con la tierra, lo vamos a ver. Todo esto se basa, un gran paréntesis, todo esto se basa en esta esfera de los 5 elementos que hemos visto en otros cursos para los que siguen haciendo cursos conmigo, y ese es un pilar fundamental en la medicina tradicional china. De ahí viene todo, ¿ya? Donde están los elementos, después se le acoplan los san y los fu, después se le acopla un sabor, después se le acopla una manifestación de los sentidos, ojo, boca, lengua, etcétera. Y así se va sumando a esta esfera que la vamos a ver más adelante, pero muy simplificada. Calientan el interior. Seguimos con las acciones de esta etiología de plantas. Dispersan las energías perversas exógenas. Eso quiere decir a atacarnos, por ejemplo. Y si ya está interno,
a través, por ejemplo, de algo caliente, de la sudoración, nosotros podríamos, de cierta manera, eliminar este virus, esta energía perversa exógena. Dispersan el frío generalmente, dice. También patologías, síndrome de frío, ¿ya? Entumecimiento de manos, entumecimiento de pies, tercianas por frío. Bueno, ahí podría ser frío y calor, porque habría fiebre quizá. Em, Dispersan el viento endógeno. También se dice en la medicina china, en esta esfera que mencionaba anteriormente, que también el viento llega a la piel y si nuestro sistema inmune no tiene la capacidad y no está robusto, va a entrar. Y ahí viene una teoría de planos que va a ir entrando el patógeno, el viento frío, por ejemplo, a nuestro cuerpo y nos vamos a enfermar. En la medicina tradicional china existen, que esto también siempre lo menciono, unas características o conjunto de características que tienen un síndrome, ¿ya? No existe acá específicamente la enfermedad como tal, sino que es un grupo de características en donde todas, por ejemplo, tienen relación con frío, podría ser un resfriado, ¿ya? Dispersan el viento exógeno, ya lo había leído, dispersar es sacar, ¿cierto? Todo lo que dice dispersar es sacar, eliminar. Y disuelven las flemas, ¿ya? Las flemas, la mucosidad, la flema viscosa en la medicina china es el tan, que es humedad, pero también si pasa mucho tiempo o si se genera eh, con otra energía perversa, por ejemplo, con el calor, ahí se condensaría y se pondría una flema más viscosa, más pegajosa, y eso sería, por ejemplo, eh, eh, la mucosidad que se junta eh, en los bronquios, por ejemplo, bronco pulmonar, y que cuesta para sacar. Eso podrían ser las flemas tan que tienen una relación entre frío, pero también calor. ¿Ya? Estas serían todas las acciones de las Wen, caliente o tibia. Esta acción lo realiza calentando el vaso, lo que mencionábamos anteriormente, calienta el vaso y el estómago, ¿ya? Para la medicina tradicional china, el vaso, conjunto con el estómago, que tienen la relación Biao-Li, tienen un tema súper importante porque son los que están a cargo de la nutrición en el fondo. Cuando yo consumo un alimento, baja, ¿cierto? Llega a esa zona y estos serían los que tienen el mecanismo de sacar los nutrientes y ver, esto me sirve, lo hago y lo distribuyo para ciertas partes del cuerpo, y esto no me sirve y lo expulso hacia abajo para seguir con la cadena, intestino grueso, intestino delgado, las fecas o el pipí, y sacamos lo que no nos sirve, ¿ya? Entonces, esta naturaleza de hierbas que mencionamos anteriormente tienen la capacidad de calentar el vaso y el estómago que favorecen la conducción hacia abajo. Lo que estaba explicando recientemente, ¿cierto? Si esto funciona todo bien, por ejemplo, si nuestro vaso y estómago funciona todo bien, vamos a tener la conducción hacia abajo de manera correcta. Si no está funcionando y nuestra patología o nuestro síndrome nos dice que hay un problema en el vaso estómago por nuestro sondeo que hicimos con el paciente o porque tiene exámenes o etcétera, etcétera, nosotros aplicaríamos también la naturaleza o la etiología de las plantas del grupo anterior. ¿Ya? ¿Qué más hacen? Eliminan frío endógeno calentando el interior. Estimulan el flujo del chi, ¿ya? Favorecen la conducción hacia debajo de los alimentos y la energía.
lo que mencioné anteriormente. Reducen el frío acumulado en el interior, ¿ya? Entonces también esas plantas, por ejemplo, para un problema de micción, para un problema que tenga relación con la parte baja de la espalda, cerca de los genitales, con el yao inferior, también este grupo de plantas nos ayudarían a reducir el frío que se acumula en esa zona. Yao inferior sería esta zona, ¿cierto? Yao medio y Yao superior tratan, tonifican y restauran el yang en síndromes de vacío. Tratan los colapsos y las indicaciones para qué síndromes podrían servir para los síndromes de plenitud, para los síndromes de frío, obviamente, para los síndromes de vacío de yang. Suelen utilizarse las plantas de naturaleza caliente cuando existen síndromes de frío, ¿cierto? Como mencioné anteriormente, para hacer esta eh, equilibrio de yin y yang. Un paréntesis, para los que han hecho cursos conmigo, ahora pronto se viene el taller de Yin y Yang, que ahí vamos a pasar los conceptos, para qué sirven, para qué, cómo se trabaja con el Yin y Yang, para qué nos va a servir para ver, por ejemplo, con esto, eh, qué tipo de patología es, si es una patología de frío o es una patología de calor, ¿ya? Porque también podría haber una patología de calor. Sigamos. La naturaleza neutra, lo que revisábamos anteriormente. Estas plantas no son ni frías ni calientes, ¿ya? Tienen una naturaleza neutra. ¿Qué hacen? Calman el Chen. ¿Qué es el Chen? El pensamiento, la cabeza en sí. Cuando hay un Chen alterado, esa persona tiene mucha rumia mental, podría tener insomnio, pesadillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas de naturaleza neutra, ping, calman el Chen. Desintoxican, ¿ya? Dispersan el viento y la humedad, ¿ya? Esta acción la realizan mediante la estimulación de la función emultorial del riñón mediante un incremento de la diuresis. Humedecen, ¿ya? Entonces, en una patología que haya mucho calor, nosotros también podríamos generar o entregar una planta de etiología pink, porque va a humedecer, va a ser un regulador. Regulan la circulación sanguínea también. Remueven la humedad también. Tienen la acción de ser sedantes, ¿ya? Tonifican y refuerzan el estado general. Y pueden actuar como fría o como caliente dependiendo de las otras plantas que lo acompañan. Como les decía anteriormente, eh, podemos usar solamente una planta, un fitomedicamento, o podemos usar dos, o podemos hacer una combinación de varias, dependiendo de nuestro análisis, ¿ya? También podría ser que empecemos con una de etiología caliente, yang, y que después, cuando pase, no sé, una semana, por ejemplo, tengamos que hacer una de patología yin, también podría ser, y después hacer una de naturaleza neutra, por ejemplo. O solamente hacer una de naturaleza neutra, o solamente hacer una de naturaleza fría, yin, o caliente, yang.
puede actuar como fría o como caliente, ya lo leí, dependiendo de las otras plantas, de lo que se genere de manera adicional. Etiología fresca o fría, Liang o Han, ¿ya? Estas plantas son de naturaleza yin, todas las características de lo frío, ¿cierto? Acciones, acción inhibidora. Si hay algo que está en exceso, yo voy a contrarrestarlo con esta etiología Liang o Han, que son de naturaleza yin, para que se produzca una inhibición de eso. Por ejemplo, hígado graso. ¿Podríamos nosotros hacer un fitomedicamento con una planta de etiología Liang o Han para que ese hiperactividad o exceso del hígado graso pase más a una acción eh, reducida, inhibida? Esto no es tampoco magia, no va a pasar de manera automática con solamente por ejemplo, tomarse una taza de, de infusión o de una decocción o un macerado, etcétera, de la planta, sino que va a pasar con un tratamiento, ¿ya? ¿Y qué quiere decir un tratamiento? De manera continua para que tengamos un efecto eh, correcto, ¿ya? Al igual que en la medicina occidental, un paracetamol cada 8 horas, un naproxeno, un antiinflamatorio, etcétera, nada es magia, nada es automático. Muchas veces en la misma medicina occidental nos duele la cabeza, tomamos un paracetamol y no nos pasa nada. Acá es lo mismo, ¿ya? Tiene que ser continuo y no es magia y no va a pasar con solamente una dosis o una toma de algún macerado. Tienen acciones antibióticas, tienen acciones antiflogistas, apagan el fuego, calman el chen, la cabeza, ¿ya? Deshidratan, destruyen los parásitos intestinales y favorecen su eliminación. Ahí volvemos a lo que mencioné anteriormente, a la parte de los Sang y los Fu, después del estómago, intestino grueso, intestino delgado, y se elimina, ¿ya? Ayudarían a potenciar esa zona. Son desintoxicantes de sustancias nocivas. Desintoxican y purgan el calor en la sangre. Eso es un síndrome de medicina tradicional china, no es específico. Si lo llevamos a la medicina occidental, eso no existe. Pero acá en la medicina china sí existe el calor en la sangre. Dispersan el calor general, ¿cierto? Porque estamos contrarrestando el yang con el yi, ¿ya? Eliminan el calor de la sangre, purgan el fuego, reducen la inflamación biogénica, sacan humedad, ¿ya? Porque la humedad también, como les mencionaba anteriormente, podría ser una mezcla, ¿ya? Entre frío y calor, algo más viscoso, entre viento, humedad también podría ser. Son sedantes, tonifican el yin en los síndromes de vacío. Las indicaciones, ¿para qué síndromes sirven? Para los síndromes de calor, para los síndromes de plenitud, para los síndromes de vacío de yin y enfermedades febriles. ¿Ya? Vamos a avanzar. Aquí están los 5 elementos, que era lo que mencionaba anteriormente. Para los que han hecho cursos ya o se manejan con la medicina china, el fuego, ¿cierto? En la esfera de arriba. Bueno, el mecanismo que conocemos ahora, porque en los textos antiguos no era este mismo, la madera estaba en otro lugar.
Entonces tenemos el fuego, luego sería la tierra, luego sería el metal, el agua y la madera. Cada uno de estos tiene un sabor. Cada uno de estos tiene un órgano y un san, y cada uno de estos tiene un fu, una víscera. Y así sucesivamente se va manifestando también en un sentido. Uno tiene relación con la lengua, uno tiene relación con la boca, uno tiene relación con la piel, uno con la nariz, con los ojos, con las orejas, etcétera, etcétera. ¿Ya? No vamos a entrar después en el curso, esto lo vamos a explicar y lo vamos a ver más detallado. Esto era lo que eh, quería también llegar. Aparte de la etiología de las plantas, nosotros vamos a conocer y vamos a aprender que cada planta tiene un sabor y ese sabor corresponde también a una esfera de los 5 elementos o los 5 movimientos, me gusta más a mí, de esta esfera que yo les menciono que se van acoplando muchas más, un sentido, em, eh, un punto también, como los puntos cardinales y toda una infinidad de cosas, una nota musical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tendríamos que el fuego, que pertenece al corazón, por un lado, san, tiene el sabor amargo, ¿ya? Eh, el intestino grueso estaría por el otro lado. Luego tenemos la tierra, que sería la relación Biaolí vaso-estómago, sabor dulce, ¿ya? Luego tendríamos el metal, que sería el picante, el agua sería el salado y la madera sería agrio, ¿ya? Todo esto en la relación de que uno eh, genera o produce el otro, en la teoría de los 5 elementos. Entonces también nosotros tenemos que fijarnos que a cada órgano o a cada víscera va a tener relación con un sabor. Entonces también vamos a conocer que las plantas, aparte de la etiología, tienen un sabor, ¿ya? Y eso podríamos utilizarlo para específicamente acentuar, tonificar o dispersar a la esfera o al órgano que queremos tratar. Queremos desarrollar una fórmula, lo primero que debemos saber es el síndrome del paciente. Hace unas semanas realizamos el taller de glosodiagnosis, diagnóstico por la lengua, en donde también sería una herramienta para poder generar y validar síndromes, ¿ya? Tenemos que saber qué síndrome vamos a trabajar para saber qué fórmula vamos a utilizar. Y aquí les puse algunos eh, plantas de las que vamos a ver. Yo tengo estimado, y ojalá que nos alcance el tiempo, porque este curso van a ser eh, 8 horas. 8 horas, Alejandra, si estás por ahí. Sí, son los martes, usted explique ahí, porque Ya, pero cómo va son a ser. 8 horas, ¿cierto? 8. Ya. Entonces van a ser 8 horas y va a ser todos los martes y van a ser 2 horas. 2, 4, 6, 8. Yo tengo la idea, y ojalá no alcance el tiempo, que era lo que les mencionaba anteriormente, y con esto ya vamos a finalizar y vamos a abrir los micrófonos para hacer preguntas. Quiero que revisemos 100 plantas
No sé si nos vamos nos va a alcanzar el tiempo o es muy poquito o me genera mucha ansiedad también, puede ser, pero quiero que revisemos 100 plantas. Entonces, en el portafolio y en la información de esta diapositiva, tengo más de 100 plantas que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque van a haber unas que son un poco más rebuscadas quizás y no las vamos a encontrar. Entonces, teniendo un abanico más amplio, ¿ya? Podemos también tener muchos más eh, herramientas, ¿ya? Para poder tratar a nuestros pacientes. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las otras técnicas, con la acupuntura, por ejemplo. Hay más de 390 puntos que están en meridianos tradicionales, meridianos extraordinarios y otros meridianos que son meridianos distintos, también lo llaman, etcétera. Pero no utilizamos todos los puntos. Por ejemplo, hay puntos que tienen relación en la mano, por ejemplo, podemos tener del mismo canal o de canales similares, podemos tener puntos que van a hacer la misma acción. Entonces yo voy a utilizar los puntos que en mi consulta o en mi experiencia clínica me han dado más efecto o puntos maestros. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Yo quiero que revisemos 100 plantas, ¿ya? Y si no alcanzamos a revisar estas 100 plantas, ustedes van a tener sí o sí el material con las 100 plantas. Entonces, si no encontramos alguna, vamos a poder sustituirla por otra, porque van a haber muchas de la misma etiología, por ejemplo. Van a haber muchas de teología Yin, van a haber muchas de teología Yang, van a haber otras que son mucho más específicas y a lo mejor no las vamos a encontrar todas, pero en teoría son plantas occidentales. Aquí puse algunas que, como les mencionaba anteriormente, hay unas que son más difíciles, pero si van a estas partes que venden, que se especializan en plantas, la pueden encontrar o seca o la planta eh, verde, por decirla de alguna manera, porque también vamos a aprender qué es lo que vamos a consumir de la planta. Vamos a consumir el tubérculo, es una planta a base de tubérculo, por ejemplo, como es la papa, no sé, eh, la cúrcuma, el jengibre, son tubérculos. Vamos a utilizar el tallo, vamos a utilizar las hojas, vamos a utilizar la flor. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que no se utiliza? Entonces, dependiendo de todo ese gran mundo, nosotros vamos a ir diferenciando y obviamente quizás dejándonos las plantas más fáciles de encontrar, por ejemplo. ¿Ya? Algunas, por ejemplo, la amapola sí existe, ¿ya? ¿Para qué serviría o qué podríamos tonificar? Riñón y pulmón, riñón y pulmón. ¿Qué hace? Hace un mecanismo que desciende, ¿cierto? Que baja. ¿Y cuál es la etiología de la esfera o de gusto? Es ácida, ¿ya? Entonces, si una persona también nos dijera, por ejemplo, que tiene intolerancia a las cosas muy ácidas, buscaríamos otra o podríamos decirle que la endulce con stevia, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué más? El apio también es fácil de encontrar. Hígado vaso, la canela, el anís estrellado, anís estrella, el azafrán, eh, ingrediente que se ocupa mucho en la India, en la comida hindú, que igual es caro, viene un poquito si lo encuentran en el supermercado y es caro, unos 3 gramos. Yo lo compro en La Vega y es más barato. El ajo, ¿qué parte del ajo vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cabeza del ajo en sí, vamos a utilizar la piel, que es la de afuera, o vamos a utilizar el ajo en sí, ¿ya? O como el cebollín, las colas
del ajo. La albahaca, ¿cierto? El clavo, la cebolla, están dos, la cebolla cocida y la cebolla cruda. Y puse otra más, que es lo último que vamos a ver. Aquí hay más, la cola de caballo, eh, que es la pata de vaca, también está por ahí, que esa se utiliza harto para bajar la glucosa. El ginseng, la cúrcuma, hay muchas que son también plantas con flor, ¿ya? Entonces ahí vamos a determinar qué es lo que ocupamos, la flor, las hojas, el tallo o la parte más de la tierra, más las raíces como el tubérculo. La manzanilla, el diente de león, que se utiliza también en la comida china, ¿ya? El ginseng americano también está. El ginkgo biloba, súper conocido. Pulmón. El eucaliptus, súper conocido también. El hinojo. El jengibre fresco. Hay 12 jengibres porque el otro está en la otra, me parece. Sí, arriba ahí está jengibre seco, dice, y de abajo jengibre fresco. Porque se utilizan para distintas cosas, ¿ya? Eh, ¿Qué más? La menta, conocidísima también, etcétera, 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 etcétera. Entonces vamos a aprender cómo vamos a utilizarlo, si vamos a utilizar y qué parte vamos a utilizar. Y bueno, con esta última diapositiva, ya estamos en la hora. Eh, los voy a invitar a abrir sus micrófonos si es que alguien tiene alguna pregunta. Profe, Eh, ¿y ¿Sí? usted pasó el programa de lo que va a pasar en el curso o yo igual digo cuándo va a partir el curso y todo? Usted dígame. Va a partir el próximo martes, ¿cierto, El Alejandra? 15, sí, El martes 15 a las 19:30 hasta las 21:30. hasta las 21:30 porque son 2 horas y como les mencionaba anteriormente van a ser 4 clases. Ya. 2, 4, 6, 8, sí. Van a ser 4 clases, ¿ya? Los que estén interesados en inscribirse, ahí se tienen que inscribir de manera interna con Ana María. Eh, Están también las piezas donde está el contenido, o sea, hay un contenido que está reducido en la pieza, pero a ver, yo voy a enviarles todo el contenido que vamos a revisar, que va a ser mucho más, porque también quiero que revisen, aparte de las plantas, que también revisemos los distintos mecanismos de consumir. ¿Cómo la vamos a consumir? Si la vamos a consumir en una agua, por ejemplo, le echamos agua caliente y la consumimos así. O también hay algunas plantas que nos van a servir como para hacer un baño de tina. Hay algunas que vamos a hacer una decocción también, etcétera, etcétera. También vamos a ver cómo funciona la fitoterapia en otros países, de dónde viene la fitoterapia. Vamos a ver también temas que tienen relación con la India, con la fitoterapia en Europa, en España y en Chile. Y también va a haber un texto que les voy a facilitar con todas las plantas. Me voy a adelantar un poco, miren. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de esta manera. Por ejemplo, la albahaca. Vamos a ver la descripción, cómo es, alguna figura, y después vamos a ver las propiedades. ¿Cómo? De esta manera, las propiedades, los usos tradicionales, ¿cómo lo uso? ¿Lo puedo usar interno? Sí. ¿Lo puedo usar externo? También. Los efectos digestivos, antiespasmódico, laxante, etcétera, etcétera. ¿Qué precauciones tengo que tener? ¿Ya? Otros antecedentes favorecen la digestión, bla, bla, etcétera, etcétera. De esta manera vamos a ir viendo, ¿ya? Y también vamos a ir revisando si es que es de qué etiología, para qué nos sirve, para qué órgano, cuáles son las propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera
lo vamos a ir viendo, ¿ya? Te- Giovanni, soy Francisco. Hola Eh, Francisco. Hola, qué gusto, linda, muy linda la lección de hoy. Bueno, resulta, por ejemplo, de que yo conozco mucho sobre botánica y me preguntaba cómo podríamos establecer, por ejemplo, un vínculo con las plantas que no crecen acá o bien están en el trópico. Primero tomar en cuenta, digamos, la familia a la que pertenecen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una alcachofa que tiene efectos colabuenos, es de las asteráceas. Y hay asteráceas que si bien crecen aquí en el sur de Chile, también pueden crecer en Colombia. ¿Tú eres Entonces, de Colombia? no, no, yo soy de México. Ya. ¿Y estás Ya. de México ahora conectado? No, no, estoy aquí en el Chillán. Ah, ah. Sí. Sí, Entonces, es que la idea de este curso, por eso es con plantas occidentales, la idea es que estas plantas o este curso lo ya, podamos encontrar, bueno, acá en Chile había una persona que me preguntó por interno si estaban las plantas en Argentina, más o ya. menos tenemos la misma flora y fauna a grandes rasgos, pero en otros países quizás no van a estar o se van a llamar de otra manera, entonces ahí... Refiero, por ejemplo, disculpa que te corte, a lo que me refiero, por ejemplo, si uno conoce, por ejemplo, toda la rama de cómo es el término botánico del lignio, entonces de repente es como que es muy sencillo el hecho de poder saber, para hacerlo más sencillo, la familia, por ejemplo. Entonces, si tú tienes una asterácea, que es pariente de la cachofa, pariente de la ¿A qué manzana, familia pertenece? Sí, también lo vamos a ver eso. eso, a eso me refería, a Sí, eso me sí. refería. Entonces, También vamos a tener en un apartado, por eso mencionaba anteriormente, es cómo se conoce en Europa, cómo se conoce sí. en otras partes. Entonces vamos a tener un apartado de la planta en donde va a decir a qué familia pertenece y que y cómo podríamos encontrarlo en otro país, en Europa o en otros países, o lo podríamos reemplazar con una planta que sea de la misma familia, por ejemplo. A eso me refería, sí. Sí, 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 lo vamos a ver. Sí, claro, ven. No sé si lo vamos a encontrar en las 100 plantas, pero lo vamos a ver. En eso- Porque claro, porque va a depender, depende mucho, tú que eres experto, depende mucho también de la flora y la fauna. O sea, hay plantas que solamente van a estar, no sé, por poner un ejemplo, solamente en la parte más del desierto, por el clima, por la tierra, por el sol, y van a haber otras plantas que tienen solamente las propiedades de crecer en el sur. Por lo mismo, por la fertilidad de la tierra, por el clima, porque es más lluvioso, etcétera. Entonces van a haber algunas que no vamos a encontrar en todas partes. Sí, en realidad están casi en todo el planeta. Están en todo el planeta. Claro. Tienen Eh, distinto nombre, pero generalmente son las mismas. sí, claro. El tema es de que usar el nombre científico hace que puedas establecer, por ejemplo, todos los vínculos que podrían existir en cualquier parte del mundo. Exactamente, sí. Vamos a tener siempre ahí la planta como con el nombre científico para o a qué familia pertenece para que puedan llevarlo a su estado o a su país o a su región. Vale. Igual es bueno, por ejemplo, ir a alguna parte donde vendan las plantas ya, por ejemplo. La diferencia es que tienen metabolitos diferentes por la cuestión edafológica de dónde crecen. Por ejemplo, Exactamente. exactamente, tú sabes. Ya. Gracias, gracias, Giovanni. Súper, súper. Súper. Te veo en el curso entonces. Sí, claro que sí. Me parece Claro. súper. Vale. Gracias por tu pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Todos quedaron, pero súper claros con toda la información. ¿Alguna otra pregunta? Abran sus micrófonos, no sean tímidos. Hola Sí, yo Giovanni, diría, ¿cómo estás? Hola, díganme su nombre para saber con quién hablo y me hacen la pregunta. Vivian por acá, ¿cómo estás Giovanni? Vivian, Ujú.
Vivian, Sí. ¿nos conocemos o no? Sí, sí, sí. O sea, no, hablamos por las redes, por Ah, Instagram, qué sí, sé yo, y he ya sé quién estado es, Vivian. sí, he hecho ¿Cómo los estás, Vivian? talleres. Bien, 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 súper, súper entusiasmado con esta clase, igual que todas las otras que he tomado Qué contigo. Muy bueno, qué interesante. bueno, qué bueno. Sí. Mira, Giovanni, en realidad te la dejé hecha por el chat, pero aprovecho entonces que abres el Ya, micrófono, porque mi curiosidad es, bueno, tengo algún conocimiento también en fitoterapia. Pero mi pregunta va relacionada como a partir de qué estudio, a partir de qué análisis se hace como esta relación, se hace esta, no sé, pues como esta transferencia entre las plantas chinas y las plantas occidentales. ¿Desde dónde viene ese conocimiento? ya. Mira, Esa es mi... viene viene de varias cosas. Primero, de cursos que yo hice en mi base de medicina tradicional china. También viene de un curso con Moltó. No sé si lo conocen, que es un en español. Y también hay una información o un libro que es expresamente chileno y está regulado de cierta manera por el Ministerio de Salud, que se hizo una Ah, investigación y se llevó, por ejemplo, esto de la albahaca es sí. un extracto de ese libro que tiene relación con estudios que se hicieron y tiene solamente como plantas chilenas. Entonces, por Bien. eso es un conjunto de conocimientos y de información de distintas plantas, distintos cursos y también algunos textos en donde yo me baso y obviamente algunos tienen evidencia científica, casi todos. Entonces, de ahí viene la relación. No vamos a encontrar quizá exactamente con un nombre chino la planta acá porque hay, por Claro. ejemplo, tubérculos que no están, Me imagino, sí. Ujú. ¿ya? Bien. Pero Y en eso más o menos está la información de este curso, ya, a y través de y estudios. tengo otra pregunta. Gracias, Giovanni. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Em, en relación a las patologías Ajá, eh, y las distintas plantas, en sí. el caso de las patologías que uno conoce y las hierbas que uno, las plantas que generalmente consume para ciertas molestias, en fin, en este caso, ¿son conocimientos muy distintos o las utilidades serían las mismas? ¿Como cuáles? Por Eh, ejemplo. no sé, pues si yo, por ejemplo, lo típico, estoy, no sé, pues con un síndrome premenstrual y me tomo la típica agüita de manzanilla. Ya, debería ser lo mismo, sí, Ya. porque eso estaría Mm, en la categoría de este libro que te digo yo y este estudio que se hizo con plantas chilenas, que ya. tiene, como decía anteriormente, no sé si una regulación, pero el Ministerio de Salud creó ese estudio, Ujú, ¿ya? ujú, entiendo. Entonces me Ya, imagino que ahí tendría más o menos la misma característica. Es que la ya. manzanilla, por ejemplo, tiene muchos, Claro, o sea, la usos, mayoría de las hierbas tienen distintos muchos usos. usos. Claro, Entonces, una claro, sirve para varias cosas una sirve para generalmente, muchas ¿cierto? cosas. Lo Ujú. mismo que, por ejemplo, un punto de acupuntura. Pues un punto de acupuntura hace 10 cosas. Aquí, por ejemplo, mira, en la pantalla está lo que mencionaba anteriormente, que sería este estudio o esta relación de cómo se Ujú. llama el Ah, fitomedicamento perfecto, en China, que también lo claro, vamos a revisar, y cómo se llamaría cómo sería el nombre occidental. Y con la claro. pregunta que hizo el compañero anterior, en el medio, esta sería El el nombre nombre científico. científico a la Claro. rama que pertenece para que nosotros pudiésemos también decir, ah, una persona entendida, ah, no, no sé qué es el ajo, pero el nombre científico, ah, lo voy a googlear, ah, ya sé que se llama Alum bulbo, no sativ. sé exactamente. Ya, Entonces, estos perfecto. cuadritos los vamos a ir revisando también para que veamos acá el nombre científico, a qué pertenece, eh, el nombre occidental para nosotros, el nombre chino para nosotros y también vamos a ver casos
más que casos, listados de fitomedicamentos de Europa, por ejemplo, que también serían otros. ¿Ya? Perfecto. Bien, Giovanni, muchas gracias. Súper clarita. Ok. Gracias. Eh, Profe, también y la relación que tienen las plantas con la mirada de la medicina china desde las que enfrían, las que calientan, ¿no? Las que Es secan, obvio, las obvio. que Sí. Es que desinflaman. aquí solamente vimos la punta del iceberg, porque todo eso está en el curso. Por eso anteriormente lo fui explicando de a poco, o sea, es Genial. por el tiempo que tenemos, pero por eso lo fui explicando, porque vamos a saber cuál es la etiología de cada y para qué se va a usar. Por eso vimos la etiología yin, la etiología yang, las que son neutralizadoras, etcétera. Y de ahí nosotros, después de hacer este super curso, vamos a tener el conocimiento para saber cuáles vamos a utilizar para esto por la etiología o cuáles vamos a utilizar para esto por el mecanismo o para enfriar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué parte también? ¿Qué parte de la planta vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar el fruto? ¿Vamos a utilizar la parte que es más del tubérculo, la raíz, las hojas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Giovanni, ¿Sí? hola, Hola. Marcos Maureira por acá. ¿Cómo- Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, sí te Muy escucho. bien, gracias. Cuéntame. Bueno, primero que todo saludarlos, pedir las disculpas del caso porque me pude conectar un poquito más tarde de lo normal, pero aquí estamos. La verdad es que me interesa bastante el curso. Súper. Y Va a dentro estar la grabación, del tiempo que yo me perdí, creo. no sé si habrá... Sí, 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 por lo que vi va a estar la grabación. Gracias por eso también. Sí. Quería consultarte sobre los macerados. ¿Habrá explicación de eso? ¿Por qué razón? Uno, porque me llama mucho la atención el tema del uso de las hierbas, ¿cierto? Las raíces, los tallos, las semillas y todos sus componentes. Y dos, porque me intriga mucho el tema del Didda-Yoe. No sé si tú has escuchado de eso, que son Eh, a ver, los explícamelo. vinos chinos o vinos de salud que se ¿Ya? aplican ¿Ya? principalmente en terapias físicas de artes marciales o bien ¿Ya? ejercicio, en caso de contusiones, ¿cierto? Para mejorar la circulación y apurar el proceso Ya, de, tú te refieres de recuperación. ¿tú te refieres a tomarlo o como una compresa cuando hay una lesión? Claro, como una compresa o como un aceite, entre comillas. Ya, sí, sí, lo vamos a ver también. Vamos a ver. Por eso decía anteriormente, hay algunas plantas que no se pueden consumir, por Sí, ejemplo. Entonces, esas plantas van a estar solamente en las categorías de hacer compresa o decocción, o también hay baños de tina. ya, Porque hay plantas que de cierta manera podrían ser tóxicas. Entonces, esas exacto, plantas solamente las vamos a poder usar como una compresa, por ejemplo, para una inflamación o inflamación de piernas o edema o el dolor de cabeza o también para darnos un baño de tina, porque la planta en sí es tóxica. Entonces, ahí caerían esas plantas que tú mencionas que sería solamente para uso externo. Por eso en una claro. parte de las diapositivas decía si se va a usar interno o externo, o si se puede ambas, pero sí lo vamos a revisar también. Perfecto. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más con alguna preguntilla? ¿No? Bueno, no, si no hay más preguntas, a ver, voy a leer el chat si es que hay alguna pregunta. Disculpe, Eh, disculpe, Aquí alguien profesor. mencionó 103 plantas medicinales Minsal PDF. Ese mismo. Ese era. Fantástico, me encantó porque me tengo que ir ya. Hola Giovanni, me pregunta respecto digamos, a la conversación de plantas chinas occidentales bajo los estudios. Ah, esa ya la respondimos. Es de Vivian.
Sí, alguien me iba a preguntar, María Cecilia Pereira, Sí, sí. Hola, profesor. Soy María cuénteme. Cecilia. Buenas tardes. Le quería consultar cuánto va a salir el curso, qué valor. Eso María Cecilia, no tengo claro el precio, eso lo tienen que ver internamente. No sé Ya. cuánto es el precio. Ya internamente o en el mismo chat que crearon, ahí yo creo que van a dar la información. No tengo esa información, eso se lo tienen que consultar a Ana María. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera preguntar? Olga dice, Ya. ¿aprenderemos las contraindicaciones? Sí, también aprenderemos las contraindicaciones. Danisa dice, yo con mi té de manzanilla, sí. El geranio también va a estar. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias Giovanni nuevamente por tu compartir. Gracias, Vivian. No hay más preguntas, parece. No, no hay más preguntas por el chat. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ahí en el chat está el valor del curso. eh, me preguntaron recién. Y de manera interna también pueden consultarlo e inscribirse. Como les mencioné anteriormente, es desde el próximo martes 15 de 7:30 a 9:30, son 2 horas. Vamos a ver la primera parte. El siguiente martes vamos a ver la siguiente parte y así son 4 partes. ¿Ya? Y yo les voy a... Tienen la grabación después, cada grabación. Van a tener el certificado también los que hagan el curso, un certificado. Esta información, la diapositiva entera, eh, que es bastante extensa, me falta agregar algunas cosas, pero yo ya voy en varias hojas. Ya. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si hay alguna otra pregunta y si no, para irme despidiendo de todos. Fotito con sus alumnos. Ay, verdad, ya. ¿Verdad? Eso falta. Espérame. Ya. Voy a cerrar acá. Todos los que quieran para la fotito. Eh, quiero dar las gracias a todos los que me hablan antes de despedirme, quiero dar las gracias a todos los que me hablan por interno.